Daniel Noboa ascendió al poder en Ecuador en octubre del 2023 tras unas elecciones anticipadas provocadas por la disolución del Parlamento por parte del entonces presidente Guillermo Lasso. Con solo 35 años, Noboa se convirtió en el presidente electo más joven en la historia del país. Noboa proviene de una de las familias más ricas de Ecuador. Su padre es dueño de empresas bananeras y flotas de transporte marítimo, donde se realizan los embarques a Europa principalmente. Y en los últimos años, los envíos han sido verificados con grandes cantidades de sustancias estupefacientes en sus cargamentos. La droga estaba escondida en contenedores de bananas y fue objeto de 3 intersecciones por parte de la Policía Nacional Ecuatoriana. En ese sentido, Noboa y uno de sus hermanos, John Noboa, aparecen como socio-propietarios de Lanfranco Holdings, una empresa offshore con sede en Panamá. Desde que asumió el cargo, Noboa ha enfrentado una serie de crisis en Ecuador, atravesando graves situaciones como inseguridad vinculada al narcotráfico, tasas de homicidio que se dispararon en los últimos años, vinculación a mafias, desapariciones forzadas y en respuesta ante este escenario, Noboa ha adoptado medidas de mano dura como el despliegue de militares en las calles. El actual presidente de Ecuador ha logrado consolidar su poder tras ser reelecto en 2025 y con un apoyo claro de los Estados Unidos, medios de comunicación de la derecha y la oligarquía ecuatoriana. Su triunfo con cerca del 56% de los votos fue interpretado como una señal inequívoca y una reafirmación del giro hacia la derecha en el país, a pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición. Noboa, forzando su legitimidad, enfrenta ahora problemas con la salud del pueblo ecuatoriano, en un sistema desmantelado donde neonatos han sido víctimas del olvido de políticas públicas en materia de salud, y aprovechando su investidura, ha llamado a un plebiscito, tratando de controlar de forma autoritaria el poder total de la nación mediante una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia. En términos económicos y sociales, su gestión ha estado marcada por desafíos como la escasez de electricidad, el desempleo y la presión fiscal. Aunque ha prometido reformas estructurales y mayor inversión extranjera, Noboa se presenta como un gobernante hambriento de poder y entreguista, dispuesto a negociar con distintos sectores más alejados de la población ecuatoriana. Así, con pancartas en mano, cornetes y cánticos, distintos frentes ambientalistas y colectivos protestaron en los exteriores del Ministerio del Ambiente. Solicitaron al gobierno retroceder en su decisión de fusionar el Ministerio de Energía con el del Ambiente. La preocupación especialmente parte del riesgo de que los intereses económicos del sector extractivo prevalezcan sobre los principios de conservación ambiental. Por ahí es que nosotros le decimos al presidente Noboa, no es su hacienda, señor presidente, tenga el respeto a las personas y tenga el respeto a las leyes. Las leyes son por algo y se deben respetar. Calificaron la fusión como un grave retroceso en la institucionalidad ambiental del Ecuador. Aquí está la voz, aquí está la oposición que usted pregunta. Solicitaron al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluso dar un paso al costado en su mandato. Denuncian que las decisiones que ha tomado afectan al pueblo y al ambiente. Es un grave retroceso porque trata de juntar el agua y el aceite. No se puede trabajar de esa manera, que nosotros no es que somos unos revoltosos que no queremos. Ya tenemos 40 años trabajando por el ambiente y lo que buscamos es que haya realmente respeto por la naturaleza, cuidado por sus recursos. Una de las principales preocupaciones de los manifestantes es que, si desaparece el Ministerio del Ambiente y se fusiona con la entidad que impulsa el Castro minero, ¿quién velará por los derechos de la naturaleza? La protesta atrajo un número importante de personas de distintos pueblos del Ecuador y varias nacionalidades. Tiene que haber un organismo, una institución independiente que controle, por ejemplo, las actividades mineras en zonas de recarga hídrica, que controle la contaminación de las empresas que generan electricidad sin licencias ambientales. Entre los carteles, las frases que más se repetían eran: la tierra no es una mercancía, el agua es un tesoro, no a la minería y no a la fusión. Mientras que entre los cánticos, el más repetitivo era: el agua es vida. Nosotros somos la voz tal vez de los que no tienen voz, y no solo de los seres humanos. Nosotros creemos firmemente en que la vida
es fundamental en todas sus formas, la vida de los animales, la vida de todos los seres. Entonces, esa es nuestra lucha y por eso estamos hoy aquí. Los colectivos anunciaron que para las próximas semanas se convocará una nueva protesta en contra de las decisiones del gobierno de Daniel Noboa. Además, expusieron que continuarán presentando demandas de inconstitucionalidad contra las leyes que afecten al pueblo y a la naturaleza. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Así, la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de eliminar, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para fusionarlo con el Ministerio de Energía y Minas ha generado una ola de rechazo entre organizaciones ambientales, comunidades indígenas y defensores de derechos colectivos. La medida, oficializada mediante decreto ejecutivo dentro de la reestructuración del Estado, que también incluyó la eliminación de otras carteras, ha sido calificada como un retroceso histórico en materia de protección ambiental y derechos de la naturaleza. Activistas denuncian que con esta fusión, la política ambiental del país queda subordinada a intereses extractivistas. Señalan que ahora quienes tienen como misión expandir la minería y el ingreso de petroleras serán los mismos que deben garantizar la defensa de ecosistemas frágiles, de bosques, de páramos, de fuentes de agua y territorios ancestrales. El Hospital Universitario de Guayaquil se encuentra en el centro de una grave polémica tras el fallecimiento de al menos 18 recién nacidos en su unidad de cuidados intensivos neonatales. El hecho ocurrido ha generado una ola de indignación pública y política, especialmente luego que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunciara que los bebés murieron por falta de cánulas nasales, insumos médicos esenciales para suministrar oxígeno. Mientras, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional sostiene que fueron 18 las víctimas, el hospital ha reconocido 12 fallecimientos atribuidos a causas multifactoriales, como nacimientos prematuros y condiciones clínicas graves. De los casos estarían relacionados con una infección provocada por la bacteria Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa KPC, altamente resistente a los antibióticos. El Ministerio de Salud Pública negó que la causa principal haya sido la falta de insumos y aseguró que se activaron protocolos sanitarios, se desinfectaron áreas y se reubicaron los pacientes. Nuevamente, Ecuador se encuentra en el centro del ojo público nacional e internacional tras la denuncia de un medio local que informó que 18 neonatos murieron por una infección causada por cánulas nasales reutilizadas. Días después, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de 12 bebés, pero atribuyó la causa de 2 de estos casos a que estarían relacionados con la infección de una bacteria, mientras que las demás muertes se atribuyen a complicaciones médicas. De inmediato, esto generó reacciones entre la ciudadanía. Denunciaron que esto es el resultado del mal manejo del gobierno en el sector salud. Que tomen cartas en el asunto, revisen, vean qué médicos están capacitados para que operen a los niños. Entonces, que no vuelva a pasar, no le vuelva a pasar a otros padres, a otras madres de familia, que el gobierno tome conciencia. El fallecimiento de los niños, yo creo que deberían sumarse gente para que esto no se quede impune, ¿no?, de las cosas que está pasando aquí en el Ecuador, más que todo, no solo en Guayaquil, en todas las ciudades que están manifestándose de esa manera. Entonces yo un llamado al señor presidente, primeramente, que ponga carteles en el asunto. Y no son los únicos que rechazan y lamentan lo sucedido. El caso provocó la reacción de diversas autoridades, como el alcalde de Guayaquil, que condenó el hecho, asegurando que las cánulas nasales no cuestan más de $4. Dijo que desde la dirección de Asociación Social de la Municipalidad se acercarán a los familiares para ayudar en todo lo que sea necesario, mientras que desde el legislativo convocaron a comparecer a los médicos del hospital donde fallecieron los recién nacidos, al ministro de Salud y al fiscal general del Estado. Esto mientras la Fiscalía inició una intervención del terrible hecho.
Más tienen que mejorar la atención también, porque hay muchas bacterias realmente, y es en todos los hospitales públicos. Así es, por eso tienen que poner mayor presupuesto, mayor atención en lo que es salud y en lo que es educación del gobierno. Mientras tanto, la preocupación y tensión en Ecuador aumenta, y es que denuncian que este es el resultado de una suma de irregularidades y falta de insumos en el sistema de salud pública, empezando por el recorte de presupuesto, la falta de medicamentos y el despido del personal médico. De hecho, hay algunas cosas que en realidad nos toca comprar, que son medicamentos caros. Y eso sí nos preocupa a nosotros también, porque somos personas que no tenemos el recurso necesario como para poder correr y ir a una farmacia y comprar las cosas. Es en Cotopaxi, es en la costa y en fin, en todo lado. Mientras tanto, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Servicio de Salud y Medicina Prepagada anunció que iniciaría una auditoría de calidad y análisis del caso para esclarecer las 12 muertes de los recién nacidos en Ecuador. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. La controversia se intensificó al revelar el costo unitario de una cánula respiratoria, la cual ronda los $2.20, lo que habría representado un gasto total de apenas $39.60 para los 18 pacientes afectados. Esta cifra simbólica ha sido utilizada por medios y autoridades locales para denunciar una presunta negligencia estatal, especialmente bajo el gobierno de Daniel Noboa, señalado por sus políticas neoliberales y por una gestión que, según críticos, ha debilitado el sistema de salud pública, que está prácticamente exterminado. En este sentido, es vergonzoso, más que las muertes, la diferencia social que muestra el mandatario ante ellas. La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional Ecuatoriana empezó a fiscalizar el fallecimiento de 12 neonatos en un hospital de Guayaquil por la presunta falta de insumos. Esto mientras el gobierno insiste en que los hospitales públicos están equipados. En medicamento tenemos un porcentaje de abastecimiento de 72%. También corresponde a los cantones de Durán y San Borondón. Tenemos un porcentaje de abastecimiento de medicamentos vitales del 82%. Estas declaraciones generaron de inmediato una discusión entre los legisladores y delegados del Ministerio de Salud, empezando porque el ministro de esa cartera de Estado no acudió a comparecer, lo que a decir de algunos legisladores dejó en tela de duda la veracidad de los documentos y declaraciones. Además, cuestionaron las cifras por la cantidad de denuncias de ciudadanos que dicen que dentro de los centros públicos no hay ni una gasa. Esta es la realidad que vivimos como país. Esta es la desgracia, la tragedia, como tú bien decías, Viviana, que vivimos como país en el tema de salud. Eso es responsabilidad del presidente de la República. Solamente ha sido ejecutado el 11% del presupuesto, 11% del 100%, 11%. Eso significa que estamos dejando morir a la gente por la ineficiencia de ciertos funcionarios. La presidenta de la comisión cuestionó al viceministro de Salud. Expuso públicamente que la comparecencia de los delegados de gobierno refleja cómo el Ejecutivo trata de cubrir el déficit en los hospitales, cuando redujo más de $1.200 millones al presupuesto de esa cartera de Estado. Aseveró que esta comparecencia deja a los legisladores con más dudas que respuestas. Y no han podido en este momento decirle al país por qué no tomaron las precauciones. Le pregunto si puede dormir tranquilo. Es complicado. Porque tener sobre la conciencia la negligencia de la crisis en el sistema de salud y que por eso fallezca la gente pobre de este país, que por eso fallezcan 12 bebés y que no haya soluciones, a nadie le permite dormir tranquilo. Y hay una corrupción que ustedes no quieren sacar, que no quieren dar respuestas. También compareció la Fiscalía General del Estado. Afirmó que la entidad inició una investigación del fallecimiento de los neonatos tras los anuncios de los medios de comunicación, más no una denuncia del Ministerio de Salud. El delito que se indaga es homicidio culposo por mala práctica médica.
La investigación previa inicia el 10 de agosto del presente año a través del monitoreo de medios y a través de la solicitud de información que realizó esta comisión. En tanto, no se había puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado sobre la existencia de estos hechos en particular. Sin embargo, lo que corresponde ahora es la investigación preprocesal y procesal penal. Mientras tanto, lo que por ahora es un hecho es que tanto la Fiscalía General del Estado como la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, encabezada por la Revolución Ciudadana, investigan el fallecimiento de los recién nacidos. Esto mientras el Ejecutivo se ha enfocado en realizar una marcha en contra de la Corte Constitucional. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Ante la gravedad del caso, la Asamblea Nacional convocó a una sesión citando al ministro de Salud, Jimmy Martin, al fiscal general, Wilson Toainga, y a 2 representantes del hospital. La comisión exige explicaciones claras, determinación de responsabilidades y acciones urgentes para evitar que tragedias similares se repitan. Mientras tanto, el sistema de salud ecuatoriano sigue mostrando signos de colapso, con denuncias de escasez de medicamentos, falta de insumos básicos y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de velar por la vida. Ecuador sin gasas en los hospitales, pero con ovaciones para las carteras de la primera dama, porque aquí se aplaude el lujo, la clase, la elegancia, aunque el país vaya en picada. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. En este país donde te pueden por un celular, donde los hospitales piden a los pacientes que traigan hasta la jeringa y donde millones sobreviven con menos de $3 al día, hay una figura que brilla en las portadas, en las redes, en los noticieros. Lavinia Balbonesi, no una mujer, no solo la primera dama, un producto pulido, editado y empaquetado por ciertos medios para deslumbrar al público mientras se apagan las luces de la salud, la educación y la seguridad. Porque sí, aparece impecable, rubia, sonriente, vestida de diseñador, con bolsos que podrían sostener un centro de salud entero. Y cuando habla, deja joyas como esta. La biología es como, digamos, el sol. Es un planeta enorme. El sol, un planeta. Ajá. Y las neuronas, parece, andan en huelga. Pero claro, mientras más vacía la frase, más likes en Instagram. Porque lo importante es la imagen, la estética, el show. Mientras tanto, la prensa oficialista se encarga de proyectarla como ícono de solidaridad, mientras posa con cara compasiva y una cartera que equivale a 50,000 desayunos escolares, un bolso de más de $150,000. Porque aquí la pobreza duele, pero el cinismo se celebra. No está mal vestirse bien, no. Lo que indigna es usar el lujo como escudo mientras se predica empatía desde un pedestal dorado. Y sí, es guapísima. Y sí, está casada con un millonario que funge de presidente. Yo soy la esposa del presidente. Pero la pregunta es otra. ¿Cuánto daño le hace a un país un personaje creado para entretener, para distraer, mientras todo arde? ¿Tú qué opinas? Te leo. La consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa en Ecuador propone 7 reformas constitucionales y legales sobre seguridad, institucionalidad, empleo y financiamiento político. También incluye temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la autorización de bases militares extranjeras, el juicio político a jueces constitucionales y la contratación por hora. La consulta incluye 7 preguntas orientadas a modificar pilares fundamentales del sistema político ecuatoriano. Entre las propuestas más polémicas está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución clave en la designación de autoridades. Noboa plantea transferir esas atribuciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado, lo que concentraría más poder en órganos ya alineados con su administración. Esta propuesta permite además el juicio político a jueces de la Corte Constitucional, una medida que ha sido interpretada como un intento de condicionar al máximo tribunal del país. Noboa propone reducir el número de asambleístas y modificar el sistema de elección legislativa, lo que podría facilitar mayorías más manejables para el Ejecutivo. Estas reformas, aunque presentadas como organismos de eficiencia institucional, también podrían debilitar los contrapesos democráticos. En una movida que ha generado debate internacional, Noboa plantea eliminar
eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Esta iniciativa, junto con la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos, apunta a una reconfiguración del Estado. Noboa defiende estas medidas como parte del denominado proyecto democrático y popular, aunque críticos advierten sobre el riesgo de concentración de poder. La consulta está prevista para el 14 de diciembre del presente año, una fecha que Noboa ha denominado como ideal para enterrar el pasado y abrazar un futuro de paz y desarrollo. Esta es la segunda vez que Noboa convoca las urnas para reformar la Constitución. En la primera, realizada en abril del 2024, obtuvo un respaldo de 9 de 11 preguntas. Con esta nueva consulta, el mandatario no solo busca validar su visión de país, sino también consolidar un modelo de gobernabilidad que le permita avanzar sin mayores obstáculos institucionales. Una nueva consulta popular vuelve a instalarse en el tablero político ecuatoriano, esta vez impulsada por el presidente Daniel Noboa. La propuesta plantea 7 preguntas: el retorno de los casinos, la instalación de asambleístas y la fiscalización a la Corte Constitucional. Mientras el gobierno defiende la iniciativa como un esfuerzo por garantizar la gobernabilidad, sus críticos, la oposición, la tachan de oportunista, antidemocrática y desconectada de las urgencias reales del país. Con el supuesto objetivo de apaciguar las protestas y conmoción social que vive Ecuador, el presidente Daniel Noboa presentó las 7 preguntas que formarán parte de la consulta popular que se prevé se realice en diciembre de este año. Las reacciones son diversas. Para los sectores que rechazan las medidas, la prioridad del gobierno debería ser distinta. Él quiere consulta. ¿Para qué? Más gasto. Imagínese usted cuántos miles, millones, no solo miles, se van en una consulta. Con esos millones se puede hacer algo. Mire, los hospitales no tienen ni una gasa. Si recién nomás operó un familiar mío, le habían mandado a comprar todo, decían todo. Punto con el que concuerdan distintos analistas. La crisis en Ecuador es grave, sobre todo en el ámbito seguridad y salud, donde el presupuesto se reduce cada año con el mandato de Noboa. Solo el Ministerio de Salud en 2023 manejó 3.219 millones de dólares, el monto más alto de los últimos años. Pero en 2024 la cifra se redujo a 2.989 millones y en 2025 la medida se radicalizó hasta llegar a 2.798 millones. Esto significa que el presupuesto del Ministerio de Salud se redujo 421 millones en 3 años. Entonces, fíjese a dónde hemos llegado, a un caos total y de ello a una anomia, porque ya prácticamente nos estamos acostumbrando a estas noticias diarias y seguimos pasando la página y seguimos pasando los días. Entonces es muy desalentador lo que pasa en el país. El país así no puede continuar. Sin embargo, el gobierno sostiene la idea de una actuación acorde a las necesidades del pueblo e incluso afirma que los ciudadanos piden una consulta popular, mientras los gremios continúan convocando a protestas y exigiendo la salida de Noboa del poder. Yo creo que es a veces estrategia, creo que él no quiere soltar, ¿no? Si ya fracasó antes y dice ahora voy a hacer otra cosa, ha cambiado unas palabras, ¿ah? Pero no sé si la intención me parece que es la misma. Es perder el tiempo, la verdad. La verdad estamos hechos pedazos. Mientras tanto, la ministra de Gobierno anunció que se presentarán las preguntas para la consulta popular ante la Corte Constitucional para que ejecute un análisis correspondiente y determine el trámite legal de las mismas. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Entre 2027 y 2017, Ecuador vivió una década marcada por un gobierno de corte progresista, liderado por el expresidente Rafael Correa, cuyo enfoque de izquierda priorizó la inversión pública en áreas clave como la salud, infraestructura hospitalaria y acceso a medicamentos y desarrollo científico. En este periodo se evidenció un fortalecimiento del sistema sanitario, con la construcción de nuevos hospitales, la modernización de centros médicos y una política activa de distribución de insumos, que contrarrestó con etapas anteriores de abandono institucional. El modelo correísta apostó por un Estado más presente en la vida social, con resultados visibles en la cobertura médica y la promoción de la investigación científica como parte del proyecto nacional. En contraste, el gobierno de Noboa ha mostrado una limitada voluntad política para fortalecer el sistema de salud pública ecuatoriano, evidenciando una falta de prioridad en la inversión estructural y el acceso equitativo de servicios médicos. Esta omisión deja en evidencia una gestión que no coloca la salud como eje central del bienestar social.